Vamos a continuar y vamos a darle paso ahora a la ponencia Tamizaje Auditivo Neonatal en bebés pretérminos del programa Canguro del Hospital General de Medellín, a cargo del fonoaudiólogo Luis Carlos Zapata. Doctor Luis Carlos, bienvenido también. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, lo estamos escuchando muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias por permitirme participar de este encuentro. Todas las ponencias que se han realizado hasta el momento están bastante interesantes. Hay datos que de pronto son nuevos también dentro de nuestros campos de conocimiento. Y estoy aquí dispuesto para iniciar entonces esta presentación. Voy a compartir, en este momento voy a compartir entonces la presentación. ¿La alcanzan a ver ahí? Así es, ya la estamos viendo. Bien. La vemos en modo de edición. En modo edición, vamos a compartirlo así. Listo, ¿me alcanzan el Ahora video? sí, ya está, ya la estamos viendo en presentación. Ok, ¿me alcanzan a ver ahí? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar entonces con esta ponencia. A ver, yo miro acá. Listo. El proyecto se llama Tamizaje Auditivo Neonatal en bebés pretérmino del programa Canguro del Hospital General de Medellín. Importante primero entonces identificar qué es el tamizaje auditivo neonatal, ¿cierto? Que es un examen que se puede realizar a bebés pretérmino posterior a las 48 horas del nacimiento y hasta los 6 meses de edad para detectar alteraciones auditivas y el tratamiento pues como adecuado de acuerdo a las indicaciones que tenga cada paciente y a sus dificultades auditivas. Entonces, como bien sabemos, los niños que tienen dificultades o problemas auditivos pueden presentar problemas en su desarrollo para hablar, para leer, para escribir, entre otras cosas, ¿sí? ¿Quiénes son los bebés pretérmino? Entonces son aquellos niños que nacen antes de las 37 semanas de gestación y o que son menores a 2.500 gramos. O sea, cualquiera de las dos condiciones que se cumplan hacen que sea un bebé pretérmino, ¿sí? Y otra cosa importante es que es el programa Canguro. El programa Canguro es un programa donde se atienden esos bebés que salen de las unidades de cuidados especiales o de cuidados intensivos, o sea, que egresan de los hospitales y que todavía están muy pequeños, o sea, que cumplen con el criterio de bebés pretérmino menores a 2.500 o menores a 37 semanas de gestación. Entonces, en el programa Canguro se hace el trabajo de mantener factores básicos para el ciclo vital, temperatura, calor, básicamente con el contacto piel a piel y el contacto que tienen estos bebés pues directamente con sus madres. También en los procesos, verificación de todos los procesos de alimentación para que el niño vaya creciendo y vaya avanzando dentro de su neurodesarrollo por fuera del útero, donde debería estar, ¿sí? Bueno, estas pérdidas auditivas en los niños pretérmino, entonces podemos encontrarlas por etiología congénita o por etiología adquirida. Entonces, algunos factores genéticos o algunas causas perinatales pueden afectar estos factores auditivos. Entonces, algunas de esas causas son la sífilis o las neurosífilis durante el embarazo, el bajo peso al nacer, los procesos de hipoxia y sufrimiento neonatal,
el uso adecuado e inadecuado de ciertos medicamentos o de pronto algunos medicamentos que la madre requirió antes del parto, los procesos de ictericia grave que generan kernicterus y las lesiones en el nervio auditivo del recién nacido posterior al nacimiento. Algunas de las etiologías adquiridas, entonces pueden generarse por ototóxicos, algunos traumatismos craneofaciales en el momento perinatal, exposición a ruidos excesivos, presbiacusias, obstrucciones de conducto auditivo, incluso por objetos extraños que puedan ocasionar pues, alteraciones ahí. Tenemos una prevalencia, de acuerdo a los datos del DANE, de que de cada 1000 personas en Colombia, 5 tienen dificultades auditivas. Y de esas 1000 personas, más o menos 8 de cada 100 pertenecen a población de 0 a 14 años. Esto es un dato de gran relevancia debido también al alto índice de embarazo de adolescentes y ahorita tenemos también como todos esos otros factores migratorios, ¿cierto? Que han hecho también que las tasas de natalidad aumenten y que las condiciones en los momentos de neurodesarrollo no sean como las más adecuadas para esas mamás en factores, por ejemplo, de nutrición y entre otros. El tamizaje auditivo neonatal está establecido desde julio de 2019, ¿cierto? Se crea, por medio de la cual se respalda la realización del tamizaje auditivo para todos los bebés pretérmino, aunque debería hacerse un tamizaje para la población universal, como en muchos otros países que lo tienen establecido de ese modo, ¿sí? Acá aún no, pero se estaba como trabajando se ha estado trabajando pues como para la implementación e incluso la legalización pues de las diferentes pruebas auditivas. Este tamizaje auditivo básico nos consta de el tamizaje automatizado, ¿sí? Que se hace con pruebas ABR, o potenciales evocados auditivos y autoemisiones acústicas. Algunos incluyen la impedanciometría, también dentro de esto. En este proyecto, entonces, se realizó la evaluación con las pruebas ABR, DPOAE y TOAE, o sea, potenciales evocados auditivos y autoemisiones acústicas. Entonces, como ya lo habíamos escuchado ahorita, los potenciales consisten en una exploración de la integridad funcional del sistema auditivo y analiza la transmisión desde el oído hasta la corteza a través del nervio auditivo, ¿cierto? Y las autoemisiones acústicas, entonces, son el estímulo para observar las respuestas de la cóclea en el oído interno, que es el principal órgano auditivo que se encarga de transmitir pues esas señales al bebé y nos indican si está funcionando bien el oído. Esta prueba nos da dos resultados básicos, que es pasa o no pasa. Entonces pasa cuando el niño nos aprueba las autoemisiones y los potenciales, y no pasa cuando de pronto alguna de las pruebas nos da alterada y nos da sospecha para determinar de pronto algún grado de dificultad auditiva. El equipo utilizado fue el GSI Novus, que tiene una interfaz fácil de manejar, nos permite ingresar los datos iniciales del paciente, revisar también pacientes evaluados anteriormente y nos permite también hacer test rápidos sin hacer ingreso de la información del paciente. Las especificaciones del instrumento, entonces,
Para las pruebas ABR o potenciales evocados se utiliza un estímulo estándar de 35 decibelios para evaluar la función auditiva del octavo par y hasta corteza, ¿sí? Y las autoemisiones acústicas entonces nos dan una respuesta de estimulación continua con dos sonidos puros presentes simultáneamente y estimulan diferentes áreas de la cóclea para representar mayor especificidad del análisis. En este equipo entonces se estimulan frecuencias de 2000, 3000, 4000 y 5000 en los potenciales producto de distorsión a una intensidad entre 55 y 65 decibelios y las autoemisiones transitorias entonces las vamos a tener por sonidos tipo clic. Utilizamos estímulos de 83 decibelios en las frecuencias de 1000, 2000, 3000 y 4000. Es importante tener en cuenta que esas autoemisiones no van a determinar el umbral de la audición, sino que solamente nos van a determinar el estado de rango de normalidad o alteración dentro de la cóclea. El protocolo que se tiene establecido dentro del hospital para la evaluación de por tamizaje auditivo, entonces tenemos que se hacen los potenciales evocados automatizados. Si las tres pruebas nos dan buenas, ¿cierto? Entonces el resultado es pasa y se va a dar el alta del paciente por audiología con un seguimiento si lo requiere, de acuerdo a signos o síntomas que pueda presentar el niño. Y no pasa, entonces cuando alguna de las pruebas no sale alterada, se hace un control a las 3 semanas, otra vez con los potenciales y las autoemisiones automatizadas, y si esta nos vuelve a dar alterada, entonces ya se hace un control con potenciales evocados auditivos clic umbrales y también o con potenciales evocados auditivos de estado estable. Ya se remite también al control con otorrinolaringología para el diagnóstico de la hipoacusia y posterior tratamiento, en caso posterior tratamiento e inclusión, por ejemplo, de prótesis en caso de que lo requiera. Bueno, el objetivo general del proyecto fue valorar la capacidad auditiva de los neonatos del programa Canguro del Hospital General de Medellín mediante el tamizaje auditivo. Y los objetivos específicos, entonces, determinar la relación entre la prematurez y el resultado del tamizaje neonatal, informar los hallazgos de manera oportuna a la familia orientando el proceso de rehabilitación y establecer la correlación entre los resultados de las autoemisiones y el VERA. Este estudio lo realizamos durante las prácticas de los estudiantes de la Fundación Universitaria María Cano en rotación por el hospital en el año 2019. Tuvimos una muestra de 200, o sea, fueron 200 pacientes, tuvimos que descartar dos pruebas, dos pacientes porque no cumplían algunos de los criterios, y estos pacienticos fueron 100 del género masculino y 98 del género femenino. Se aplicaron entonces las tres pruebas, ABR, DPOAE y TOAE, indicando pues como funcionalidad del oído interno y el nervio auditivo con resultados favorables del 91%, correspondientes pues a pruebas normales para ambos oídos. Y el 9% de los bebés no aprobaron las pruebas, no aprobaron las tres valoraciones hechas. Ese 9% que nos dice acá también se correlaciona pues como un poquito con respecto a lo que nos dice el Ministerio de Salud en cuanto a los factores de prevalencia de pérdida auditiva y de hipoacusia a nivel nacional. Aunque este porcentaje nos da
en 9%, pues algunos de los bebés con pruebas posteriores pasaron el examen. Entonces, muchas veces por inmadurez tenemos resultados alterados también cuando realizamos de forma muy prematura esta valoración. La mayoría de los niños evaluados, ¿cierto? Estaban en una o sea, que tuvieron una gestacional al nacer de 36 semanas con un 20%, seguido de un 35%, de un 18% en bebés de 35 semanas y de un 15% en bebés de 37, y ya tuvimos de 34 semanas solo un 12%. La cantidad de niños evaluados, entonces, de acuerdo como a la edad cronológica, entonces tuvimos la primera, o sea, se realizó el examen a las 5 semanas de vida a 47 pacientes, a las 6 semanas de vida a 29 pacientes, y solo 6 pacientes fueron evaluados en la primera semana de vida, y la máxima edad cronológica para la aplicación de la prueba fue en niños hasta con 14 semanas de vida, que fueron solamente 3 niños, ¿sí? Tuvimos la valoración, este es el resultado que nos muestra como la valoración de las autoemisiones acústicas producto de distorsión. La mayoría de los pacientes aprobaron el oído derecho en frecuencias de 4000, 3000 y 5000, y el menor número de respuestas lo obtuvimos con la frecuencia de 2000, o sea, nos daba a entender que podría ser también más en el neurodesarrollo, o sea, en el neurodesarrollo nos daba a entender que teníamos más niños, o sea, los niños desarrollan primero como toda la parte de las frecuencias agudas antes que las graves, ¿cierto? Nos daba a entender el estudio, pero también una parte importante era que eh, de acuerdo como a la presentación del estímulo, el equipo inicia también con las frecuencias agudas, entonces ahí podemos tener algún tipo de sesgo que se puede solucionar dentro de las recomendaciones que damos, ajustar un poquito más esto para que nos den mejores resultados o de pronto más adherencia en cuanto a ese tipo de enunciado, ¿cierto? Las autoemisiones acústicas evocadas transitorias o trascientes, las mejores respuestas se obtuvieron en las frecuencias de 2000, 2.8 y 4000, ¿cierto? Entonces tuvimos que 166 pacientes nos aprobaron en la frecuencia de 3000, 2000, en la frecuencia 2161 y en la de 4156, pues un rango ahí. La de menor resultado fue la de 1500 con solo 90, pero también, como les digo, la presentación de los estímulos siempre van desde los agudos desde los más agudos hasta los más graves. Acá tenemos eso, o sea, esto fue lo que obtuvimos. Fue un estudio bastante interesante con relación a a las pérdidas auditivas de los bebés. Solamente encontramos un muy bajo porcentaje eh, con este tipo de pérdidas, y creemos que se puede ajustar mucho más la investigación, dando
o correlacionando pues correlacionando la información que obtuvimos con las... A ver, les voy a mostrar acá. ¿Alcanzan a ver la pantalla ahí? El documento. No, todavía no está nada compartido. Acá. Ahí lo alcanzan a ver. Ahora sí, ya lo podemos ver. Bueno, entonces tuvimos que la mayoría de los bebés evaluados contaron con resultados positivos de las 3 pruebas, lo que nos permitió concluir que la prematurez no era un factor para determinar la capacidad auditiva de los bebés y que posiblemente pueden haber otros factores externos que impiden el adecuado desarrollo del sistema auditivo. También concluimos que durante el proceso de evaluación, la edad estaba entre la semana 24 a la semana 37 y la mayoría fueron evaluados, de la mayoría de los bebés evaluados habían nacido a la semana 36. Al finalizar pues estas pruebas, tuvimos, o sea, se les dio la indicación a la madre con el fin de que ellas continuaran el proceso en cuanto a la valoración auditiva, sobre todo de los niños que habían salido con alteración auditiva y las pautas como pertinentes de estimulación auditiva que se dan al finalizar la prueba. En caso de que detecten, por ejemplo, alguna anormalidad en estos niños, y se pueden determinar estudios con mayor especificidad para verificar la variabilidad en la maduración neuronal, como les decía ahora, de la vía auditiva, donde creíamos o determinábamos que estas frecuencias agudas eran las que primero se desarrollaban dentro de la cóclea, dentro de ese proceso de integración sensorial y frecuencial. Surge la inquietud acerca de que pueda existir variabilidad en los procesos de maduración coclear para la identificación de sonidos, y son las frecuencias agudas las mejor identificadas a nivel perceptual que las conversacionales y las graves. Y como les decía ahora, pues también como el equipo que utilizamos, que era el que nos daba también como el factor de evaluación primero de las frecuencias agudas y finalmente las frecuencias conversacionales, que no son graves ahí, sino conversacionales. Entonces también nos daban como un valor importante a tener en cuenta ahí con respecto a la neuromaduración de estas alteraciones auditivas para determinar alteraciones auditivas en el neonato. Eso fue todo
el proyecto. No sé si tengan dudas con respecto a la realización del proyecto, o si hay alguna inquietud con respecto a eso. Bueno, muchísimas gracias, Luis Carlos, por esta intervención. Sí, hay una pregunta por aquí que me hacen por el interno y es, bueno, ustedes hicieron 3 pruebas audiológicas. ¿Cuál de esas presentó como mejor fiabilidad en los recién nacidos pretérmino? O sea, para determinar la pérdida auditiva es muy importante, o sea, es la de mayor fiabilidad, pues son los potenciales evocados auditivos, ¿cierto? Para determinar, la neuromaduración del nervio auditivo, ¿sí? Y en cóclea, o sea, a nivel coclear, tenemos las autoemisiones acústicas y las que mejor las que mejor fiabilidad nos dieron entre las trascientes y las producto de distorsión fueron las producto de distorsión. ¿Alguna otra inquietud? Sí, vamos a ver si alguien de pronto de los asistentes tiene alguna inquietud para esta ponencia. Mientras tanto, recordarles que vayan diligenciando el link de asistencia que se encuentra en el chat de esta reunión. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a Luis Carlos Zapata por esta intervención, por acompañarnos también en el evento, en este primer encuentro nacional e internacional de experiencias investigativas en audiología. Es de verdad un placer para nosotros poder contar con estas experiencias investigativas de todos los temas que tienen que ver con la audición, que tienen que ver con la acústica, que tienen que ver con el desarrollo auditivo y por supuesto con todos estos avances audiológicos que vamos haciendo día a día y que podemos socializar en este espacio. Entonces, Luis Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Muchas gracias a ustedes por permitirme participar del encuentro. Claro que sí. Y ahora para finalizar nuestro día de hoy, este primer día de nuestro encuentro, vamos a invitar a Melissa Álvarez Muñoz, quien es fonoaudióloga egresada de la Fundación Universitaria María Cano y especialista en audiología también de la Fundación Universitaria María Cano, y a Jessica Alejandra Rengifo, que también es fonoaudióloga y egresada de audiología de la Fundación Universitaria María Cano. Además, es terapeuta vestibular certificada en el American Institute of Balance. Ellos van a presentar una ponencia titulada Perfil audiológico de neonatos en el servicio de audiología de la IPS Oigamos. Ya en unos instantes vamos a darles paso. Muchísimas gracias. Listo, ya las tenemos entonces. Ya pueden activar sus micrófonos. Me dicen si pueden, si ya estamos con ustedes. Hola, buenas tardes. Melissa, muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Estamos esperando a Jessica. Así es, ya está conectada también. Listo. Comparto la diapositiva por acá.